Hola, muy buenos días. Este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y lo invito para que platiquemos pues de los temas interesantes que suceden en Oaxaca y en el país también, desde luego. Voy a empezar por advertirle, bueno, los temas al parecer ineludibles, pues son dos. Uno es el tema de lo que hace el señor Donald Trump, que cada vez parece estar más desquiciado, pero cuando menos es congruente con lo que anunció que iba a hacer. Y el otro, el que más nos pega a nosotros de modo directo, pues es el de la sección 22 del CENTE. Los maestros de la sección 22, como usted sabe, si se dio tiempo para leer los diarios o escuchó las noticias o las vio por televisión, recién acaban de efectuar su relevo en la dirigencia sindical. El tema es importante por varias razones. Bueno, es importante en primer lugar porque de lo que decidan, que no debería de ser así, pero así es, de lo que decidan los maestros depende de si nuestros hijos reciben buena educación o no. Es más, se decide si va a haber clases o no va a haber clases. Si va a haber paros, pues, o de qué forma se van a afrontar eh, los maestros, de qué forma van a afrontar, pues, la exigencia de sus demandas, que entre paréntesis le comento que, bueno, pues ya están preparando su nuevo pliego de demandas y a partir de entonces o incluso antes, pues la nueva dirigencia va a jugar su papel, ¿no? Va a organizar y a actuar para presionar supuestamente al gobierno del estado, al gobierno federal, pero en realidad presionan más a la sociedad, al pueblo, que a veces, o no a veces, sino continuamente dicen que defienden. El hecho es que uh, los movimientos sociales, las protestas sociales, son buenas en la medida en que se, se dan como un sistema inmunológico en un cuerpo. Es decir, cuando un cuerpo tiene un virus o sufre un desequilibrio, pues a la persona le dan ciertos síntomas como pues calentura, dolor de cabeza, etcétera, producto de que en los anticuerpos, nuestro sistema inmunológico, pues está tratando de destruir al agente invasor o tratando de restablecer el equilibrio interno. Los movimientos sociales funcionan de manera parecida. Encienden alarmas donde la gente ve preocupación y eso hace que el gobierno o los sectores involucrados pongan atención, ¿no? Y traten de entender qué es lo que es, por qué está protestando la gente y actúen en consecuencia, es decir, tratando de resolver el problema. Ese sería el sentido, digamos, correcto de la actitud. Eso no ocurre muchas veces, entonces las protestas escalan y se convierten en verdaderos conflictos, ¿no? Entonces, los movimientos sociales, los movimientos de protesta, no son malos por sí mismos. Son malos en cierta forma por los efectos que producen. Pero cuando un sistema de protesta se convierte no en un conflicto, sino en su interior se deja dominar por una política del conflicto permanente, entonces vemos lo que vemos cuando actúa la sección 22, que siempre he señalado estos aspectos, no porque crea que la sección 22 es un sindicato que no sirva, sino porque creo que está dañado, que está enfermo, y eso repercute en su relación con la sociedad. Bueno, pues refiriéndome a este asunto,
el movimiento de los maestros estaba ya muy preocupado, el conjunto de su dirigencia y quizás parte de sus agremiados, porque se vencían los tiempos y no había un cambio en la dirigencia seccional. Aquí es importante que usted sepa que esta renovación de la dirigencia seccional tiene ciertas características que hay que tomar en cuenta. Porque los maestros de Oaxaca, siendo de la disidencia y con el discurso que tienen, que dicen que no les importa lo que piense ni el gobierno, ni los charros, dicen ellos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues bien podrían nombrar a su dirigencia sin pedirle permiso a nadie. Finalmente es su decisión, son sus propios usos y costumbres, y bueno, es al interior del sindicato, de su organización, no tendrían por qué recurrir a nadie. Sin embargo, ellos, cada vez que van a renovar a su dirigencia, exigen que el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE los reconozca legalmente como su dirigencia. Entonces, si usted se da cuenta, hay dos aspectos ahí muy interesantes. Por un lado, el decirle que una buena parte de la estructura organizativa del movimiento de los maestros no es legal. Y cuando digo no es legal, me refiero a que no está considerada dentro de los estatutos del sindicato. Entonces, para poder hacer uso de las leyes, y fíjese bien eh, lo listo, lo listo que son, entonces ellos buscan que una parte de su dirigencia sea legal para que pueda cubrir a la parte no legal en caso de que el gobierno los quiera reprimir o quiera hacer algo con ellos. Tienen, además de las movilizaciones y todo lo que acostumbran a hacer, el recurso legal. Es decir, pueden invocar pues el derecho. Lo hacen, lo hacen. Eso es un poco contradictorio porque cuando salen a las calles, pues lo primero que violan son nuestros derechos. Ah, pero cuando se trata de ellos, entonces sí invocan el derecho. Es una contradicción en el discurso de este movimiento eh, que deja ver un poquito lo que le comenté al principio, este daño interno que tiene, que no lo deja ser congruente, ¿no? Bueno, pues el ritual de la renovación tiene este aspecto doble, ¿no? De, por un lado, manifestarse como independientes, democráticos, etcétera, pero por el otro, someterse al margen que da la legalidad del propio organismo sindical. Y para combinar estos dos aspectos de este ritual de renovar a su dirigencia, primero hacen un precongreso para renovarla toda, tanto la parte que va a funcionar como el rostro legal del sindicato, como la parte que va a operar como siempre fuera de los estatutos, digamos que fuera de la legalidad en este caso. Entonces hacen el precongreso, ahí nombran a todos, y luego al día siguiente, por lo regular, se hace el congreso legal, el congreso que establecen el Congreso que se hace en los términos que establecen los estatutos. Y ahí, pues, se reconoce, se le da personalidad jurídica a la nueva dirigencia que tiene atrás el chipote de la parte no legal que está cubierta o protegida por la parte que sí lo es. Eso es lo que buscan, poder hacer esa doble combinación. Eh, Esto ya de por sí marca un aspecto interesante en el caso de los maestros y su movimiento. Esta dualidad. Esta dualidad de lo legal y lo extralegal es importante para comprender pues la dinámica interna de este movimiento que, insisto, yo sostengo la hipótesis que está, digamos que enfermo.
Bueno, pues durante los días 19 y 20 de enero se realizó el precongreso. Y en esta ocasión, el precongreso, eh, pues para nombrar a los delegados, parten desde las delegaciones sindicales y centros de trabajo, es decir, desde las escuelas, pues, y las zonas escolares, para ir nombrando a quienes los van a representar. Después pasan a la parte sectorial, le llaman ellos, porque a Oaxaca territorialmente la tienen dividida en 37 partes, 37 sectores territorialmente, y una vez cubierta la parte sectorial, suben al nivel regional, y ya sabe usted, las 8 regiones, y de ahí salen eh, los, ellos les llaman los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada región nombra a 8 para que después esos 8 entren al juego de la renovación de la dirigencia seccional. Eh, claro, hay que aclarar que los que van a ocupar los cargos más altos son solo los números 1 de todas las regiones. Solo esos pueden ser votados en los niveles más altos, ¿no? Este procedimiento es una forma de que las regiones estén representadas por igual en todos los niveles de la dirigencia sindical, ¿no? Los números 1 ocuparán ciertas posiciones, los números 2 ocuparán otras posiciones, los números 3 y 4 ocuparán otras, y así. Pero si se fija usted, están todas las regiones representadas en todos los niveles. ¿Por qué? Bueno, no es nada más un interés democrático para que todos estén representados, no. Sucede que Oaxaca, como ya mencioné, pues tiene 8 regiones. Bueno, antes se referían como 7 regiones, pues son 8 ahora, ¿no? Pero esas regiones no son iguales, unas son más grandes que otras. Entonces, unas tienen, pues, evidentemente, aparte de más población, más escuelas, y si tienen más escuelas, pues tienen más maestros. Y en la vida, en la historia del sindicato de maestros en Oaxaca, las regiones más fuertes por el número de maestros que tenían eran Valles Centrales, la Mixteca y el Istmo de Tehuantepec. Entonces, ya desde los tiempos, como dicen los maestros, de los charros, es decir, antes de 1980, que fue cuando surgió el movimiento democrático, antes de ese año, los dirigentes de la sección 22, que ya existía, se cuidaban mucho de guardar este equilibrio. De hecho, había pactos entre las regiones, ¿no? Se asociaban los dirigentes de los valles con los de la Mixteca y controlaban. O los de valles con los del Istmo, o los de Mixteca con los del Istmo, y ellos, los grandotes, las regiones grandes, le daban entrada a las otras regiones menos densas, como por ejemplo la Sierra Norte, la Sierra Sur, la costa. Entraban, sí entraban, pero entraban solo en momentos especiales, cuando se debilitaba, por ejemplo, algún bloque de las grandes, se colaban las pequeñas, o eran invitadas entre comillas, para que aparecieran en la dirigencia de la sección 22, y así se mantenía un equilibrio. Pero debajo, digamos, de este equilibrio, cuando se abría ya la posibilidad de renovar a la dirigencia de los charros, para distinguirlos de los de ahora, se daban tensiones entre las regiones, ¿no? Y entonces, claro, las tensiones eran hacia arriba, hacia el Comité Ejecutivo Nacional, para obligarlo a cierta composición de la dirigencia, pero estos pesos y contrapesos de las regiones eran muy importantes para conservar el equilibrio político dentro de la sección 22. Todo esto se lo estoy comentando
porque con los nuevos criterios, pues se diversificaba la representación de las regiones en la sección 22. Pero fíjese bien, ahora ocurre lo siguiente. Fueron nombrados como secretario general el profesor Eloy López Hernández, que es de la región de la Mixteca. También Genaro Martínez Morales, que viene de los Valles Centrales, que es el secretario de organización, y José Carlos López Alonso, que viene del Istmo y es el secretario de Finanzas del Istmo. Fíjense, Mixteca, Valles Centrales e Istmo. Pero no se vaya, porque de esto vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Yo soy Zaira Hipólito, soy zapoteca de la Sierra Norte y te invito a ver Canal Gente Libre. Nedalia Zaira Hipólito, Nakangul Walats, Ruadita Shita, Ati Riera Lakiu, Canal Gente Libre. Mi nombre es Tomás López Arabia, soy presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción y veo Canal Gente Libre. Subin binani Tomás López Arabia, satiñun no era ñuji na que era ñuyacane yana anu ñunco yoshino no vaya neyan Canal Gente Libre. Bien, gracias por seguir con nosotros. Le sigo platicando. Le comentaba entonces, el secretario general, el actual nombrado estos días 19-20 y consagrado al 21, el secretario general de la sección 22 es de la Mixteca. El secretario de organización es de los Valles Centrales y el secretario de Finanzas es del Istmo. Esas son las tres principales carteras de la dirigencia, digamos, formal, oficial de la sección 22. Pero lo que resulta interesante es ver cómo están presentes en las tres principales carteras, las tres principales regiones, que siempre habían constituido la forma de equilibrar, digamos que antes del 80, equilibrar la situación política al interior de la sección 22. Ahora da la impresión de que volvieron al viejo equilibrio. ¿Por qué? Bueno, mi idea es que no es que hayan vuelto al viejo equilibrio, sino que ahora la forma en cómo se hizo el precongreso permitió que las fuerzas se expresaran mejor. Y evidentemente, pues, ganaron los que más peso tienen. Y los que más peso tienen, pues son esas regiones. La Mixteca, Valles Centrales y el Istmo. No en ese orden, pero son las tres más importantes y ahí están. Entonces eso es interesante porque lo que también muestra es que es difícil decir que hubo una guía, por ejemplo, la intervención de los grupos internos. La sección 22 está plagada de grupos, grupitos, expresiones, les llaman ellos, esfuerzos, les llaman otros, que ahí están, ¿no? Y esos grupos son el reflejo no solo de lo que pasa adentro, sino son los que comunican lo de adentro del movimiento con lo de afuera del movimiento, es decir, con su entorno. Bueno, pues yo creo que en estas elecciones que hubo en la sesión 22, estos grupos no tuvieron la capacidad de actuar tan directamente como lo hacían antes a la hora de elegir a los dirigentes. Pero hay otro dato también interesante. Mire, el profesor Eloy López Hernández, además de ser egresado de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, que ya es un mensaje de la formación ideológica del profesor Eloy López Hernández, para mí eso quizás no sea tan importante como el hecho de que sea profesor de educación indígena.
Eso es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Resulta que el profesor Genaro Martínez Morales, que es el secretario de organización, también es del nivel de educación indígena. Van 2 indígenas de los 3 puestos principales, 2 vienen de educación indígena. Y finalmente, José Carlos López de Alonso, que viene de preescolar, del nivel de preescolar. ¿Por qué la presencia tan importante de los profesores de educación indígena? Bueno, pues en primer lugar, porque los profesores de educación indígena, durante toda la historia del movimiento magisterial, han sido los más entregados, los más combativos, los más comprometidos con los principios del movimiento, y también hay que decirlo, aún en el interior del movimiento son discriminados, ya no digamos en la parte oficial. Usted sabe que las escuelas indígenas son las que trabajan en las peores condiciones, los maestros indígenas son los que están en los lugares más apartados, incluso ganan menos que los maestros de educación formal, de educación general, primaria general o preescolar. Entonces, son los segregados, si se puede decir así, los segregados de los segregados, ¿no? Entonces esa radicalidad quizás venga también por esta condición, ¿no? La reforma educativa, a quien le pega de manera directa, es a los maestros de educación indígena, ¿sí? Y desde luego a los estudiantes de educación indígena. Bueno, pero no voy a entrar en esos detalles de momento. Entonces, lo que quiero destacar es que los profesores de educación indígena, pues si queremos resumir todo esto, diríamos que son de la sección 22 los más radicales. Entonces, resulta que la sección 22 había convocado al precongreso, que acaba de pasar, tirando la línea de que todos pusieran muchísima atención en quiénes iban a ser los posibles candidatos, que se revisara minuciosamente su expediente para que no fueran a ser de los futuros traidores, desertores, oportunistas, corruptos, etcétera, que al parecer han invadido las otras dirigencias de la sección 22. Digo, al parecer de ellos, porque nosotros sabemos que ha habido muchísima corrupción y oportunismo y otras cosas en las anteriores dirigencias de la sección 22. Bueno, el caso es que entonces se vuelve más interesante todavía cómo estos filtros funcionaron y estos criterios. Entonces, ¿quiénes fueron los que pasaron todos esos filtros tan rigurosos que estableció ahora el magisterio en las diferentes etapas del proceso que lleva a la renovación de su dirigencia? Bueno, primero se sintió la fuerza de las regiones más importantes. 2, pasaron, evidentemente, los más radicales. ¿Y quiénes son los más radicales? No los grupos, sí, los maestros indígenas. Esos son los más radicales, es el estrato más radical del magisterio. En el sentido de más comprometidos, más movilizados, más entregados, más pobres, etc., ¿no? Ellos son. Y ellos fueron los que pasaron los filtros. Por eso vemos esta presencia importante ahora en los altos niveles de la dirección del movimiento, que los maestros indígenas aparecieron, ¿no? Aparecieron ahora en estas condiciones. Esto me pregunto y lo invito a preguntarse, ¿por qué hasta ahora? Es decir, ¿por qué ahora la sección 22 dice que ya van a luchar contra la corrupción, que ya no van a permitir que sus dirigentes hagan arreglos en lo oscurito con el gobierno federal, estatal, etcétera, que no se aprovechen del magisterio para llevar agua a su molino, pactando con partidos políticos, llamando
a no votar en contra de otros para llevar agua a determinados molinos y de ahí sacar provecho, para no influir y resulta que miembros destacados de ciertos grupos aparecen como presidentes municipales o diputados, etcétera. Todo eso no quieren. Pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué ahora? Y responder a esta pregunta es interesante y necesario porque al hacerlo nos damos cuenta de cómo es la dinámica interna del movimiento y cómo ese movimiento se reproduce. Y cuando digo que este movimiento se reproduce con todo y sus cosas buenas y sus cosas malas. Y si a los maestros de veras les interesa corregir los males de su movimiento como los que ya mencioné, necesitan estudiar y analizar bien toda esta característica particular de la forma en cómo se reproduce ese movimiento. Lo mismo para el resto de la sociedad. Si queremos entender cómo funcionan el sindicato de maestros, por qué tiene los efectos que tiene y cómo podríamos ir construyendo soluciones para que la educación no se vea afectada, el sindicato juegue su papel como sindicato y los movimientos de protesta jueguen su papel como movimientos de protesta, pero que no se mezclen de esa manera dañina. Pues entonces necesitamos entender cómo funciona al interior el movimiento democrático de los trabajadores de la educación en Oaxaca que militan o están, que son miembros pues de la sección 22 del CENTE. Ahora bien, ese de por qué ahora sí, insisto, requiere que vayamos viendo algunas cosas con cierto orden y despacito para que lo vayamos entendiendo. Y quiero empezar por lo que significó en general la elección de esta nueva dirigencia. Y algunos la califican como un éxito, otros dirigentes y grupos al interior del sindicato no saben cómo calificarlo. Yo diría que es un triunfo parcial, un éxito parcial en este sentido. Cuando la sección 22 quería negociar ya o presionar, si se quiere, a la dirigencia del CENTE para que emitiera la convocatoria y se pudiera realizar tanto el precongreso como el congreso posteriormente, tenía el problema debido a que la reforma educativa limitó el número de comisionados sindicales, que por cierto ya no los pagará el IEPO o la SEP, sino el propio Comité Ejecutivo Nacional, pues limitó a lo que dicen los propios estatutos. No puede haber más de X número de secretarías y por lo tanto de comisionados sindicales. Bueno, como es obvio, la sección 22 antes no tenía ese problema, entonces metía a toda su dirigencia, tanto la que está contemplada en los estatutos como la que no está contemplada en los estatutos. Pero el hecho es que la sección 22, para poder administrar todo su sindicato y toda su estructura organizativa, necesita más o menos como 300 comisionados, 300 militantes de tiempo completo, pagados por el gobierno, para que echen a andar la maquinaria de protesta y de conflicto, que es la sección 22. Además de las funciones propiamente sindicales, 300. Evidentemente, en las restricciones que establecía la convocatoria del CENTE, pues no cabían esos 300. Cabían 150, 160. Entonces, bueno, el movimiento democrático discutió mucho cómo hacer para que dentro de esas restricciones entraran todos, porque ellos iban a nombrar a todos, bajo las condiciones que ya le comenté anteriormente. Pues no salían, las cuentas no salían, ellos querían
El CENTE originalmente dijo 55 espacios, 55 secretarías, que en sentido estricto serían pues 55 personas. Pero como hay auxiliares, eso sube el número. Pero la sección 22 dijo, bueno, podemos pedir que sean los 55 más 5 secretarías adicionales para incluir la estructura, cuando menos la estructura de lo que ellos llaman el PTO, el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. Y entonces iban a pedir, seguramente en la mesa, pues que fueran no 55, sino 60 espacios, 60 secretarías. Y aún así iban a quedar fuera pues una buena parte de la estructura no estatutaria. Pero le voy a seguir platicando de esto en el siguiente bloque. No se vaya, por favor. Ahora ya puedes ver tu canal ciudadano a través de tus dispositivos móviles, smartphones o tablets con tan solo descargar el navegador Puffin a través de la tienda virtual de tus dispositivos móviles. Solo abre tu tienda virtual y busca la aplicación Puffin Free y dale descargar. Es totalmente gratis. Ya que lo hayas instalado, solo abre la aplicación y busca www.canalgentelibre.mx y a partir de ese momento ya podrás seguir tu enlace con Canal Gente Libre desde cualquier lugar en el que te encuentres con tan solo darle un clic a tu dispositivo móvil. Síguenos y chatea con nosotros. Gracias por seguir con nosotros y les sigo platicando de este pues tema muy interesante. Entonces le comentaba, se empezaron a dar las negociaciones entre la dirigencia que ya salió de la sección 22 y la dirigencia nacional del CENTE, no de la CENTE, la coordinadora, no, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues, fíjese usted, al final, ¿qué fue lo que aceptó el CENTE? Darles 66 espacios, 66 secretarías, pues. Bueno, desde ese punto de vista, si estaban previendo tener 60, cuando mucho, y les dieron 66, pues fue un éxito. Pero, aún así, no caben todos. No caben todos. Y les quedan afuera un buen número de dirigentes no estatutarios que son para ellos cruciales, importantes. Por ejemplo, los coordinadores sectoriales. ¿Se acuerda de que le hablé de los sectores? Los 37 sectores. Pues esos son fundamentales, esos son como la liga entre la alta dirigencia y las bases. La articulación, lo que articula esos dos niveles. Son muy importantes los sectores. A la hora de operar, cuando quieren presionar, los que se movilizan duros son los sectores. Y la última vez que lo hicieron, recordarán ustedes cuando los bloqueos de todo el Estado, bueno, pues lo hicieron los coordinadores sectoriales. Entonces no caben. ¿Y cómo le van a hacer si no caben? Porque tienen que seguir operándolo. Estos son profesionales y están las 24 horas y tienen que cobrar. Bueno, pues en los círculos magisteriales se anda diciendo un poco lo que dice Donald Trump, por eso empecé con Donald Trump. Lo va a pagar el gobierno del Estado, pero todavía no lo sabe. Como cuando dijo Trump que el gobierno mexicano iba a pagar el muro, pero que todavía no lo sabía. Bueno, yo no sé si no lo sepa, a lo mejor lo sabe, pero de entrada digo que esto va a ser un gravísimo error del gobierno del Estado. Bueno, de cualquier manera, que la forma en cómo se resuelva cómo incluir a los que faltan para que siga funcionando, lo que sí es cierto es que la nueva dirigencia y el movimiento magisterial, así como está, va a operar en un ambiente muy sensible, en un ambiente de un creciente malestar social. La gente está
muy molesta. En otros estados, Jalisco, Baja California, en la misma ciudad de México, hemos visto cómo la gente sale a protestar y sale masivamente a protestar. Por el gasolinazo, ¿no? Por el incremento al gas, a la energía, a la luz eléctrica, en contra de la violencia, en contra de la discriminación de las mujeres y los feminicidios, en contra de muchas cosas. En Oaxaca no se ve tan fuerte. No se ve tan fuerte porque aquí la protesta social está mediada por los grupos clientelares, los que venden sus favores para que sus agremiados o sus clientelas pues reciban esos beneficios, pero solo a sus clientelas, ¿no? Eso hace que sea posible pues moderar la expresión de la protesta social, pero también tiene sus límites, porque estos señores viven de la protesta y si dejan pasar momentos cruciales de la protesta, pues no incrementan sus clientelas, pierden fuerza y por lo tanto, como son muchos, pues pierden competitividad en lo que yo llamo el mercado de la gobernabilidad en Oaxaca. Entonces este ambiente de malestar, pues forma parte del entorno en el que se va a mover la nueva dirigencia y el propio movimiento magisterial, pero hay otros elementos que van a entrar en juego, como por ejemplo las campañas electorales anticipadísimas, ¿no? En 2018 va a haber elecciones federales para presidencia de la República, entonces ya están todos los partidos poniéndose en sus marcas. Morena ya está intensificando su campaña en todas partes, también en Oaxaca. Ya no se diga pues el PRI, el PRD, ya están preparándose, velando sus armas, como dicen. Y por otro lado, está ya prácticamente puesta en marcha la campaña del EZLN, que si hay tiempo vamos a platicar de ello después, que tiene sus características, ¿no? Entonces, todo este ambiente es muy sensible, ¿no? Y los grupos al interior de la sección 22 se conectan directamente con este entorno y son los que transmiten, digamos, la información de este entorno hacia el interior del movimiento y van a generar una dinámica de radicalización del movimiento que le dan esa orientación al propio malestar que los maestros de base tienen. Pero también estos mismos grupos portan sus intereses y tratan de aprovechar la situación del entorno para fortalecerse desde el magisterio y con el magisterio. Bueno, ya le pinté un panorama ahí de cómo está el entorno, cómo operan los grupos al interior, cómo son las conexiones, que son digamos que como que los nervios, ¿no? Que conectan a este sistema entorno, el movimiento magisterial y el resto de la sociedad, ¿no? Regreso al asunto de la nueva dirigencia. Esta nueva dirigencia, sobre todo el caso del secretario general, el profesor Eloy López Hernández, se ha comentado que tiene relaciones con uno de esos grupos o con un bloque de esos grupos, pero el más destacado es el llamado Liga Clasista. Esta Liga Clasista es un grupo de orientación básica marxista con la modalidad maoísta, pero bueno, es de orientación marxista, digamos, en general, ¿no? Esto es importante no solo por la carga ideológica que implica, sino por algo que he señalado. Este dirigente, este secretario general, a diferencia de Rubén
Núñez Ginés, que llegó prácticamente con el empuje de los grupos políticos, de una buena parte de los grupos políticos, pero sin compromiso con ellos. Si esto es cierto de que el secretario general se apoya en este grupo, entonces él sí va a tener operadores políticos, como en su momento lo tuvo Rueda Pacheco, o los tuvo, porque eran varios los grupos. ¿Esto qué significa? Significa que él también va a sentir, es decir, va a ser parte de esta red, digamos, neuronal, que conecta al entorno con el sistema que es el sindicato, y que obviamente, queriéndolo o no, va a reflejar intereses, no solamente del magisterio, sino intereses de estos grupos que van a tratar de fortalecerse, como dije antes, de este entorno y por su posición privilegiada al interior de la sección 22. Pero bueno, los otros no se van a quedar viendo. O sea, evidentemente también van a ir tratando de organizarse como otro bloque opositor al que representa el actual secretario general, que ya no va a estar por encima de los grupos, que a veces es bueno, pero también es malo, sino va a estar como Rueda Pacheco en un lado y se va a ir a dar pues la lucha por vencer al interior de la sección 22. Esto ha sucedido en varias etapas del movimiento democrático, sucedió más claramente con Rueda Pacheco, Enrique Rueda Pacheco, el ex dirigente de la sección 22, ¿se acuerda del 2006? Bueno, es difícil olvidar el 2006. Bueno, pues algo parecido en otra situación. ¿Esto qué acarrea? Bueno, esperaríamos que al interior se den hasta con la cubeta, ¿no? Y dice uno, pues si se dan con la cubeta van a terminar estallando. Pues no. No. Porque mire, aquí hay algo interesante. Todas las organizaciones sociales, los sistemas sociales, se autorreproducen. Es decir, ellos mismos se producen, se reproducen. No viene alguien y los arregla y los pone bonitos y los echa a andar. No, ellos solitos se autorreproducen. Bueno, esta autorreproducción requiere de una relación especial con el entorno, como las células, más o menos, ¿no? Que no haya demasiado azúcar dentro de la célula, pues porque se vuelve diabética, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo burdo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la presión de la cantidad de azúcar en el exterior y la presión y la cantidad de azúcar que está en el interior, de manera que se iguale la presión entre los dos lados para que la proporción de azúcar que está dentro de la célula no le haga daño. Esos procesos que podemos observar en los seres vivos, por lo regular, pero también en otros fenómenos físicos, se llama homeostasis. Entonces es una situación de equilibrio, ¿no? Homeostasis. Bueno, pues la sección 22 en su reproducción, como es un sistema social, es una organización enferma de conflicto, después trataré de explicar esto quizás en otro programa, pues busca ese equilibrio con el entorno. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace tratando de que la presión interna se exprese en el entorno, salga como una válvula de escape, ¿no? Cuando hay una olla de presión, tiene su válvula de escape. Cuando sube la presión al interior de la olla, pues sale el vapor, ¿no? Por una de las válvulas para que no explote la olla de presión. Pues esto hace que haya un poco esa relación de semejanza. En el movimiento, entonces, magisterial, esa cantidad de energía, póngalo usted así, se va a escapar por una válvula y se va a expresar como una radicalización del movimiento. Esto mantiene su homeostasis y por lo tanto esto permite su reproducción. Bueno, desde luego esta es una manera de ver las cosas, es una hipótesis,
o un modelo, si usted lo quiere, para poder entender lo que está pasando. Pero hasta ahora explica bien lo que sucede y lo permite describir. Entonces, lo que sucede ahora, se acuerda de la pregunta, bueno, ¿y por qué hasta ahora? Pues porque este sistema, que es el movimiento de los maestros, con sus criterios de pureza ideológica, de ver que entren a la dirigencia los más entregados y los más apegados a los principios del movimiento y no tengan vicios de corrupción, de oportunismo, etc. Esto es la forma en cómo se va construyendo el equilibrio en torno sistema o movimiento sociedad. El hecho de que haya grupos, personas más apegadas, radicaliza el movimiento. Y esto significa que es más posible que la energía interna se exprese en acciones radicales hacia el exterior. Y no se vaya porque de esto voy a seguir hablando en el siguiente bloque. Hola, soy Enrique de Cesarte Pesqueira, soy director de Relaciones Públicas del Museo Tamayo de la ciudad de Oaxaca y sí, estoy viendo Canal Gente Libre. Vengan todos al museo a ver la exposición de Alejandro Santiago en el Museo Tamayo de la ciudad de Oaxaca. Somos Iswi Oaxaca, Quibernus Oaxaca, y los invitamos a ver un mundo raro por Canal Gente Libre. Gracias por seguir con nosotros. Voy a tratar de ir concluyendo hacia dónde nos lleva esto. Entonces le comentaba, el sindicato y su entorno buscan un equilibrio. Y estos filtros que pone, pues lo que permiten es que se expresen en acciones radicales las presiones internas que va a sufrir el propio movimiento por un entorno que a su vez lo obliga a que se comporte de esa manera. Esto, ¿qué utilidad tiene? Bueno, si las cosas van como lo suponemos, lo que vamos a esperar es una radicalización de las acciones de la sesión 22. Ahora, ya, febrero, marzo, tan luego tengan definidas sus pliegos, sus demandas, y el primer blanco va a ser el gobierno del Estado para presionarlo para que pues pague la nómina de los que no entraron en la representación sindical, lo que va a presionar, porque esa nómina, si la paga el gobierno del Estado, va a tener un costo anual de aproximadamente 400 millones de pesos. Y el gobierno del Estado no tiene dinero. ¿Sobre quién va a recaer la presión? Pues sobre nosotros. O en forma de deuda pública, o en forma de nuevos impuestos, o de incremento de impuestos. Y con lo de la gasolina y todo lo demás, pues ya tenemos suficiente, ¿no? Entonces eso complica la situación. Por un lado. Por el otro lado, al interior del movimiento pues se va a dar una guerra entre los grupos, y esa guerra va a alimentar la conflictividad hacia afuera, y cada quien va a querer ser más radical hacia afuera, pero al mismo tiempo va a dar pie para que
los propios dirigentes usen la retórica que un sociólogo amigo mío, Marco Antonio Estrada Saavedra, denomina la retórica de la traición, ¿no? Es decir, es la retórica que permite señalar a alguien, como ya ves, no eres tan radical como nosotros queremos, por lo tanto, se te puede calificar de tibio, de reformista, o finalmente de traidor o desertor, ¿no? O corrupto. Bueno, pues, y a su vez esta guerra interna se va a reflejar en un círculo vicioso, si lo quiere usted ver así, o en un proceso de autorreproducción del movimiento de los maestros, que lleva este elemento de la conflictividad dentro y que sería redundante ahora, no redundante, sería difícil ahora tratar de explicarlo, porque requiere que lo hagamos con cierta calma, pero le prometo que en un próximo programa vamos a desmenuzar esta parte de los conflictos. Es difícil porque requiere a veces usar conceptos muy técnicos, que a veces no viene al caso. Es mejor usar pues ejemplos para que pues nos entendamos mejor y tengamos una idea de lo que está ocurriendo. Pero bueno, la idea de todo esto, de esta descripción, es señalar, si el gobierno del Estado mete las manos al interior de la sección 22, tratando de cambiar el proceso a favor de uno, a favor de otro, le va a reventar la bomba en las manos, o el cohete en las manos. Si la sociedad, los padres de familia en este caso, no presionan a sus maestros en las escuelas, como lo hicieron en parte el año pasado, entonces la maquinita va a funcionar sin ningún problema, la maquinita del sindicato. Entonces, para evitar que se desborde, tiene que haber ciertas condiciones, pero dos importantes es, una, que el gobierno del Estado no meta las manos irresponsablemente, porque luego resulta que aparecen por ahí gente que los aconseja que dale dinero a fulano, apoya a sutano, porque así los controlamos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No, que no meta las manos es importante, pero por otro lado los padres de familia se tienen que organizar y tienen que actuar, no para ir a golpear a los maestros, no, sino para llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Hay otros asuntos también que se tienen que hacer, pero que ya no es tan fácil de controlar. Por ejemplo, la reforma educativa tiene que modificarse, no puede aplicarse así como está, pero eso ya es más complicado todavía, aunque no por eso debemos dejar de actuar en ese sentido. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en este programa. Le repito, yo soy Samael Hernández Ruiz. Este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre y lo invito para que nos acompañe en el próximo programa. No se lo vaya a perder. Muchas gracias.